Bien, ¿cómo dicen los profes cuando los alumnos hablan? Silencio. Silencio, vamos a salir. Bueno, estoy con dos, pero no sé qué decirles. Ya nos visitaron varias veces y es un lujo para nosotros tener en este programa a la licenciada Zaira y a Juanpi, que también nos visitó ya varias veces y fueron a dar cátedra. Me imagino lo que habrá sido ese auditorio a nada menos que la Feria del Libro. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas Buenas gracias. tardes, Zuli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo les fue? Bien, la verdad que muy bien, sorprendida por la organización e incluso cómo nos recibieron también allá. Bueno, sabemos que la feria tuvo un periodo bastante largo, por decirlo así, desde el 4 de julio hasta el 13, culminó justamente el domingo. Y la verdad nos atendieron muy bien, nos dieron todo, no tuvimos que pagar absolutamente qué bueno. nada, nos dieron hospedaje, también la comida, así que muy buen recibimiento y ¿Esta muy buena la invitación organización. llegó al nombre de quién? Nombre Por- del círculo. Del círculo por parte de la Wow, SADE. eso es un gran logro también, Sí, ¿no? así Lograr es. identificarse ante una institución o una organización como la Feria del Libro y que los convoque. Así es. Bueno, en realidad la invitación también, hay que aclarar eso, llegó por nuestro compañero, por Alexis, porque él tiene muy buena comunicación con miembros de la SADE, incluso son amigos, así que por ese lado recibimos la invitación del grupo completo. Creo que fue en el mes de abril, ¿no? Sí, Abril, sí, más ya o unos menos. meses Bueno. antes ya. Sí, para Bien. que nos dé tiempo a A preparar una temática. Bien. ¿Y qué Así. temática llevó Bellavista a la Feria del Libro en Goya? Bueno, en el caso mío, pues, después le voy Sí. a dar la palabra a él. Yo preparé o hice en realidad un análisis, análisis de un texto de uno de los historiadores que fue muy importante durante el siglo XX en Corrientes. Estoy hablando de el doctor Hernán Félix Gómez. En el centenario él fue invitado para asistir, pero gracias a su importancia en el campo de la historia, de la política y de la educación, lo invitaron a que diera un discurso por el centenario de Bellavista, estoy hablando de Ajá, 1925. Y ese texto, ese discurso, luego lo trasladó, obviamente lo publicó 3 años después. El texto se titula Elogio de Bellavista. Y la verdad, el texto, e incluso te invito a leer como a la población en sí, porque es muy rico. No podemos encasillar a ese texto dentro de lo literario, pero tampoco dentro de un discurso académico, por decirlo así, porque es muy rico en lo relacionado a los recursos, por ejemplo, plagados de metáfora, personificaciones. Lo encasillé en realidad dentro de lo que es la oratoria y la retórica clásica de la década del 20, ¿no? La verdad que muy, muy bueno ese texto. Incluso cada vez que vos lo lees, podés llegar a encontrar algo nuevo. Qué Así bueno. que impresionante. Y obviamente tenía que realizar un análisis del contexto histórico, ¿no? De la obra, porque como siempre se dice, cada obra es reflejo de una época. No podíamos dejar afuera el contexto histórico, como tampoco los movimientos literarios, y justamente este autor, este historiador, tomó dos movimientos muy importantes, no solamente en Argentina, sino en el resto de América, como también parte de Europa, ¿no? Estoy hablando del romanticismo, como también del modernismo, porque está plagado de simbolismo, Qué simbolismo bueno. más que nada, así que bueno, no me quiero extender Las mucho. cosas que inspiran nuestra ciudad, ¿no? Exactamente. Por otra parte, y para poder culminar y darle la palabra a mi compañero, hice una comparación, un análisis comparativo entre el discurso de Hernán Félix Gómez con el de Ricardo Leconte. Sabemos que Ricardo Leconte fue exgobernador de Corrientes a finales de la década de 1980 y teníamos que comparar, digamos, la formalidad que tenía cada texto. E incluso quiero hacer una salvedad,
descendientes de Hernán Félix Gómez estuvieron allí en Goya, así que bueno. Qué momento para usted, licenciada, ¿no? Sí. Las regalos están en sus zapatos. Exactamente, la verdad que sentí como una presión, ¿viste? Claro. Porque bueno, las nietas fueron muy amables, dicho sea de paso, me dieron un presente ese día. Ay, qué bueno. Estuvieron muy entusiasmadas, atentas a cada palabra que decía, así que la verdad que muy contenta. Qué bueno además poder ver esa bandera de Bellavista ahí, ¿no? Exactamente. Plantar la bandera ahí de parte de ustedes también debe ser parte de un orgullo. Exactamente, sí. Sí. Juanpi, ¿qué le tocó a usted? Bueno, nosotros junto con el profesor Alexis Aguirre presentamos las Islas Malvinas, hechos históricos y jurídicos, que anteriormente ya habíamos hablado en uno de los programas. Y bueno, tuvimos muy buena devolución, incluso se generó un debate por parte de doctores en historia que estaban presentes, que nos hicieron aportes que nosotros no sabíamos acerca de las islas. Así que eso fue muy importante y bueno, la gente conoció un poco de lo que fue la historia de Malvinas, de su descubrimiento hasta la actualidad y más en el ámbito de cómo es la tratativa de la cuestión en el ámbito internacional. Hablamos la parte histórica habló el profesor Alexis y yo hablé la parte jurídica, así que dimos a conocer hechos que no se conocen diariamente, o sea, incluso yo traté de buscar lo más actualizado que hay hasta llegar a hace poco, que fue el 18 de junio del 2025, cuando nuestro canciller, el doctor Wertheim, interviene ante las Naciones Unidas nuevamente en el Comité de Descolonización y bueno, y tiene muy buen apoyo por parte de la comunidad internacional de reabrir otra vez el diálogo con el Reino Unido y bueno, y tuvimos una sorpresa ahí porque Chile nos dio un voto positivo. No, está cambiando la historia. Está cambiando la historia con la República de Chile, ese enfrentamiento acérrimo que tenemos nos dio un voto positivo y salimos airosos nuevamente. Qué bueno. Bueno, y que alguien del público, los espectadores, se plantee y empiece a dialogar o se genera un contrapunto, enriquece un poco, ¿no? Sí, nosotros tampoco no sabíamos que las personas que estaban ahí tenían tanta relevancia. Incluso tuvimos la visita que fue a escuchar la exposición nuestra de la doctora María Rosa Lojo, que le encontramos por casualidad en Goya, sí que fue una sorpresa encontrarle a una escritora de semejante trayectoria como es ella, que le veíamos en una de las imágenes ahí cuando visitamos la biblioteca Marta Ergul de París. Ahí le encontramos a la doctora Lojo. Qué bárbaro, ¿no? Uno no se imagina estas cosas y le pregunto, licenciada, ¿qué está pasando que se está revolucionando todo con respecto a la historia, ¿no? El Congreso, Círculo de Historiadores, va tomando más visibilidad y esto que también Walter siempre reclama, estudiemos lo nuestro y demás. Parte de la identidad, la idiosincrasia de la región. La verdad que está tomando mucha relevancia el hecho de estudiar la historia y obviamente la parte cultural tiene mucho. Pero quizás tenga que ver con ustedes, digamos, jovencitos que se van involucrando, que se reciben y que por ahí nos venden a sus alumnos o convidan la historia desde otra óptica, desde otra manera. Una Nancy Bianchetti que está pronta a jubilarse, pero que no deja de movilizarnos. Obviamente, nosotros estamos acá gracias a que ella siempre está a la vanguardia, por más que a veces, que conocemos la condición, pero la verdad que es el bastión del grupo. Claro. Es la base del grupo. Tiene que ver con ese espíritu movilizante. Exactamente. Y además, que nos apasiona lo que hacemos, cuando leemos, cuando investigamos, y la verdad que nuestro grupo constantemente está activo porque lo tenemos a ella. Claro. También, ¿no? Fíjense tal material, miren, encontré esto.
Y así estamos. No se pueden quedar un No. ratito. Y no es la única, porque hay uno acá. A mí fui a tal lugar y encontré Yo este soy el material. enviado especial, el corresponsal. Claro, Correcto. fíjate acá, te dice. Me dijo, me voy a Central. Ni un problema. Ni un Ah, problema. sí. Siempre es así listo. Bueno, podemos ver un poquito del PowerPoint que nos pasó Sí. la licenciada, entonces vamos Bueno, a ver qué es- es lo que vieron ellos. Exactamente. Esto es parte del trabajo que presenté. Bien dice el título, análisis del discurso de Hernán Félix Gómez. Bueno, en este caso lo que presenté fueron algunos ejemplos de las metáforas, los recursos que el texto tiene, ¿no? Ujú. Así que la verdad es impresionante. Wow, mirá, habla del río Paraná. Exactamente. nuestro Las río. formas de hablar también de Hernán Exactamente, Félix expresar. Gómez, las expresiones que usa es increíble. Exactamente. Como que estaba muy enamorado de Bellavista. Exactamente. En realidad, una salvedad que voy a hacer también, y bueno, que lo expuse en el trabajo, es que todo hicieron hincapié, incluso Ricardo Leconte hizo hincapié en la figura de Ferré. Ajá. Sin embargo, Hernán Félix Gómez no habló, no mencionó a Ferré y a su fundador, sino él mencionó más que nada, hace hincapié a la comunidad, al trabajo, que Bellavista no sería Bellavista sin sus pobladores, Qué sin bueno. su comunidad, sin el trabajo de la comunidad. Y siempre está, digamos, enalteciendo a la tierra, al naranjal, como bien dice ahí, bueno, a la cruz del milagro, Sí. a la arena, a los árboles que da fruto, o sea que la verdad que él no hizo hincapié en sí en Ferré, En Ferré. sino esta en la oportunidad. población, en la comunidad. Claro. Exactamente. Bien. Eso es lo Bueno, rico esto del... de producir, de meterse en el campo, de trabajarlo, ¿no? Exactamente, Trabajar la Bellavista tierra. no sería Bellavista sin el trabajo de la comunidad, sin el trabajo de sus pobladores. Obviamente también menciona cómo Bellavista llegó a ser poblada, ¿no? A raíz de personas que vinieron de zonas aledañas, poblaron, y obviamente aborda en una pequeña líneas sobre los inmigrantes que vinieron a Claro. poblar, ¿no? No está acá, pero bueno, en este caso estamos mirando acá la construcción sintáctica. Es Qué decir, bárbaro. oraciones súper largas, es la verdad bastante, no sería la palabra complicada, pero sí Es para leerlo tranquilo, sí, pero también es analizarlo. enamorarse un poco de nuestra tierra. exactamente, y del lenguaje. Ajá. Tiene mucho que ver el lenguaje que utiliza. Muy ¿no? enriquecido. Demasiado. No ahora, no es No. de ahora Sí. esto, vos lees y te das cuenta. Construcciones muy complejas, subordinadas, oraciones subordinadas complejas. Así, Bien. eso sería la expresión. Bueno, y vos me decís que las hijas, que los familiares estaban ahí. Exactamente, descendientes Las de nietas. Las nietas. Las nietas de Hernán. ¿Y qué te dijeron después? No, quedaron fascinadas porque yo digo que si yo hubiera nacido en esa época estaría casada con él. Sí, me enamoré completamente de Hernán Félix. Así es. Qué bárbaro. Pero sí, la verdad que muy contenta, recibí felicitaciones, así como a mis compañeros también, porque este señor, como te comentaba hoy, se enfrentó a uno y yo decía, ay no. ¿Qué pasó, Diego? Juan Pablo? Y la verdad Bueno, que tuvimos ahí un enfrentamiento, pero en buenos términos, Claro, obviamente. claro. con el doctor en historia que venía después de nuestra exposición, y bueno, él nos había aportado un dato que nosotros no teníamos, que era que en 1767 se había fundado una capilla católica en la isla Soledad. Eso le dio el nombre al puerto Soledad, que anteriormente era el puerto de Luis, que esa capilla fue mandada a construir por orden de Buenos Aires, y eso también se lo usa como un motivo para reclamar que la soberanía es argentina. Ese dato te aportó. Ese dato nos aportó el doctor. Sí. Muchas gracias, le dijiste. No, por supuesto, y después nos pusimos a conversar cuando terminó Claro. Y no. la disertación.
pero sí. Pero bueno, como vos decís, Juan Pablo, son todas personas mayores, ¿no? Sí. Y que dos jóvenes se planten y sepan tanto. No, y que toquemos la temática Malvinas también es importante, porque como te había dicho anteriormente, nuestra historia, lo que nosotros hablamos siempre es del conflicto del Atlántico Sur, y nada más. Y quienes también fueron los actores principales en la historia, por ejemplo, quienes estuvieron a cargo de los distintos gobiernos durante el conflicto, por ejemplo, de eso nunca no se habla. Claro. ¿Quiénes fueron nuestros negociadores ante el conflicto? Yo y el profesor Alexi hicimos ahí una recopilación, por ejemplo, de retratos oficiales para mostrar a la persona quién era Margaret Thatcher, quién era el presidente de los Estados Unidos, que era Ronald Reagan, después el secretario de Estado, el general Alexander Haig, después nuestro presidente en ese momento de facto, el teniente general, ¿cómo se llama? No, ya me No me estoy acordando. A mí no me mire. Galtieri, de Polo Fortunato sí. Galtieri. El machete Y viviente. el señor Nicanor Costa Méndez, que fue nuestro ministro de Relaciones Exteriores, una personaje que estuvo en la historia de Malvinas y no es recordado, por ejemplo, en las negociaciones de Malvinas. Y así hicimos hincapié en diferentes puntos de la historia de Malvinas. Y sería bueno también que se dé la historia de Malvinas desde el descubrimiento, la defensa de la soberanía, la defensa por parte del gobierno de Juan Manuel de Rosas, que fue muy fundamental para que la Argentina sostenga el reclamo después de su caída en 1852. Y después como también la tratativa en el ámbito internacional, como ya habíamos mencionado, que eso es totalmente desconocido, ni siquiera se hablan en los medios tampoco. Es como que no hay relevancia. Y como yo destaqué también en la disertación, que a pesar de todos los vaivenes políticos que hay en Argentina, el reclamo por la isla Malvinas sea un gobierno no democrático a través de todos estos años, de casi se están por cumplir 200 años de la invasión inglesa a Malvinas, porque en el 2023 se cumplen 200 años. La Argentina tuvo firme el reclamo, pese a que sean gobiernos militares, gobiernos democráticos, intervenciones que hubo en toda la historia de las administraciones. La Malvinas sigue firme y es lo que nos une al pueblo argentino. Es la única causa que nos une al pueblo argentino en todas las grietas que hay. Claro, no nos quedemos solamente en el conflicto que conocimos medianamente, ¿no? No, vayamos un poquito más allá. Más allá, porque el conflicto viene desde 1764. Y así como habíamos mencionado anteriormente, ya los conflictos que tenemos con Chile, tenemos con Paraguay, seguimos teniendo con Uruguay, con Bolivia. Todos esos conflictos están firmes. Claro, bien. Bueno, y estas charlas se van a repetir en algún lugar. Por ejemplo, vos decís, se tiene que hablar de más. Si te invitan a una escuela, si los invita al círculo, por ejemplo, ¿se sin dan? Ningún problema les damos la charla. Cierto. Bien. Además queda abierto el trabajo todavía a incorporar cosas, porque es tan amplia la historia de Malvinas que nosotros este fue un punto inicial para el trabajo, pero como habíamos dicho que el trabajo queda abierto para cualquier persona que quiera aportar algo que sepa, nosotros es bienvenido, cualquier dato. Reciben un dato ustedes y lo investigan, lo desgranan, buscan todos, me imagino. Sí. No es Punto, que lo reciben y lo incorporan. Punto por punto buscamos. Sí, sí, así es. Y buscamos en el libro, vamos al libro, que es la fundamental, nada de internet ni de inteligencia artificial nada de ahora, nada. No, Malas palabras para nosotros. Mira, muy bien. Al libro. Al libro, al Sí, que papel. es Al la papel. fuente, porque justamente el historiador se basa en los documentos para poder desarrollar o fundamentar, valga la redundancia de la palabra, el trabajo, ¿no? Lo que estamos diciendo. Podemos sacar impresiones y todo, sí, pero tenemos que ir sí o sí a la fuente, Sí, al a veces, documento. ahora hay más medios para Sí. investigar, o sea, el internet es un medio
masivo de investigación, pero nosotros tenemos que sea fehaciente esa información. Si no, nos vamos al libro donde lo que está escrito, es eso. Bien, perfecto. Bueno, ¿y qué viene ahora desde el círculo? Bien, viene nuestra La jornada de historia. Ah, bien. Que la estamos preparando. Bueno, ¿para qué mes? Para octubre. 10 de octubre. Hay un tiempo todavía. Sí, pero de igual manera, como requiere de organización, hay que hacer las invitaciones y estamos analizando si se puede llegar a hacer 2 días, teniendo en cuenta que es amplio. Uno que es amplio y otro varias personas queremos que y puedan los temas exponer. también van a ser amplios. Relacionados justamente a Bella Vista o a la región más que nada. Claro, Así que, por el bicentenario también. Seguimos obviamente, palpitando sí. el bicentenario. Hasta diciembre. O sea, Sí, qué bárbaro. hasta 31 a las 0 horas. Sí. Así que ahí están, a full. Exactamente. Bueno, a ver, contame un poquito las fotos que estamos viendo. Bien, en este caso las fotografías me facilitó obviamente Nancy porque tiene una biblioteca en su casa. Lo que se hizo una especie de comparación de imágenes de lo que fue el festejo del centenario, estamos hablando de 1925, y de lo que fue de lo que fueron los festejos del bicentenario, ¿no? Bien. En este caso, así como la administración de Noelia llamó a una comisión para los festejos del bicentenario, también lo hicieron en 1925, que en este caso estaba en la presidencia el señor Palma, ¿no? Que era el presidente comisionado. Bueno, obviamente estamos viendo ahí la participación de las distintas instituciones, como también ¿Está la ocurrieron. iglesia? Exacto. Esto sería plaza. calle Buenos Aires. Exactamente. Claro, mirá. Bien, las escuelas participando también, ¿no? Se hizo un calendario de festejo como también se hizo este año, es decir, no cambió mucho, la moneda del centenario. En este caso que yo creo que hicieron una especie de pin, ¿no? Con algo el así, bicentenario, sí. Conmemorativo. Sí. Conmemorativo, Sí. ahí está. Y bueno, esta es la moneda del centenario, que también fue una imagen facilitada, obviamente, por la licenciada Nancy Bianchetti. Bien, Así que qué bueno poder ver un poquito de nuestra historia. bueno, ahí es un orador popular, por ejemplo, en este caso, y vale aclarar, Sí. Hernán Félix Gómez oralizó, digamos, o dio su discurso a Bella Vista el 2 de junio, pero en la sociedad italiana, así que deducimos que fue para una sociedad, invitados selectos. Ajá. Sí, Porque eso él- se abrió debate. Sí. Bien. Se abrió debate porque como que el pueblo no tenía acceso Ujú. a las grandes Ah. ceremonias que daban. Siempre era para la aristocracia. La elite. Ah, bien. Sin embargo, y ahí está, vamos a defenderle a Hernán Félix Gómez, porque si bien él La señora póstuma. Él era de la elite. era de la élite, Ah. Era de pero la él no, aristocracia. exactamente, pero él se dirigió al pueblo. Por más que el pueblo no estaba presente, él estaba. Ah, Él bien. Ahí. hizo Mirá la que el pueblo. tiene una defensora. ¿Eh? Así es. Mirá, ¿y esto? Bueno, es la sociedad italiana, en este caso una comisión de damas de beneficencia, obviamente comandada, por decirlo de alguna manera, por Jacinta Bacaro de González. Claro. Así que, Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo poder ver estas fotos que resurgieron también Sí, bueno. hasta en redes sociales. ¿Acá, exactamente. Zaira? Sí. Bueno, esto por ejemplo creo que fue el 2 de junio. Esto ¿no? fue el 2 de junio, sí, la inauguración de la nueva De la- madre. Ujú. Así que bueno, esto es lo que se hizo, digamos, una especie de comparación entre lo que fue entre lo que fue 1925 y lo que es 2025 en su bicentenario, ¿no? Así que bueno, y acá volvemos otra vez a las imágenes del centenario y de todas las presencias. Lo Qué malo ahí es que no hay una mujer. Eso. Pero sí, bueno, estoy parte viendo. de la comisión, Autoridades. parte de la Ajá. comisión estaba Jacinta Bacaro, así que es loable. Ahí había una aparece. mujer, Sí. había una mujer en la comisión. Bueno, Zaira, ¿qué le pasa después de haber estado en Goya? Seguramente mucha satisfacción. Sí, por por supuesto. supuesto. Que interesa un poco los temas que ustedes plantean también. Sí, la verdad que sí, obviamente, súper, uno eufórico. Uno Y además un siempre. desafío porque, Sí. como te había comentado, la presencia de grandes académicos, que Ujú. nosotros nos esperábamos la presencia, y
que nos pregunten a nosotros cosas. Sí, la verdad que sí. Eso sí. Y recibir Y felicitaciones. felicitaciones y nuevamente la invitación para el año que viene. Así es. Ah. Recibimos invitación para el año que viene también. Éxito rotundo se repite, dijeron. Exactamente. Sí. Así que vamos a ver qué preparamos para el año que viene. Claro, y pudieron ir varios del Círculo de Historia. Fuimos Sí, todos. ¡Qué fuimos. bueno! Fuimos todos, por supuesto. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Bueno, y ahora con las miras entonces, ¿van a repetir el lugar que es la biblioteca? Pero el año Hasta- pasado le quedó medio chiquito. Y hasta ahora pretendemos que sea ese lugar, pero bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta la organización y bueno, si está disponible el lugar, o sea, tenemos que analizar eso todavía. Claro. Por lo pronto ya tenemos meses en octubre. Y el Exactamente. tema también. Ya ¿Eh? tenemos. Ya los temas ya tenemos. ¿Qué temas son, Juanvi? Contanos. Bueno, por mi parte va a ser la historia, bueno, primero se va a hacer un impacto de cómo era la educación en Bellavista en 1869 y a partir de ahí la historia de las maestras que trajo el presidente Sarmiento en 1869 y las 6 maestras que vinieron a Corrientes, Ah, qué bueno. que Sí. vinieron en Esquina, Gocha y Corrientes Capital. ¿Y cómo llegaron las maestras a Bellavista entonces? Las maestras de Bellavista no llegan, Mirá esto- cómo le sacó verde por Maduro. Esto es una información de la licenciada Bianchetti que estuvimos hablando ayer, que en Bellavista no había plan de la creación de las escuelas nacionales, Ujú. porque ese era el plan de Sarmiento, sino que había un plan de creación de bibliotecas populares, que es la que tenemos, que es la tercera del país. Y Esquina tuvo la primera escuela nacional, o sea, que a dónde vino la primera maestra, vino en Esquina. Ajá. ¿Y acá? Y acá no. Nos hicimos nuestra maestra después. No Sí, tuvimos. de a poquito. Tuvimos eso. No tuvimos. Sí, Gocha tiene una, sí, que está Ah, entre sí. Isabel King, Se llama. Cierto. que fue directora de la escuela Mariano Ilosa. Esa está en Gocha. Ustedes saben que Ana María Ruiz, por ejemplo, tiene también una historia muy linda porque ella significaba esto, de que era muy difícil para una mujer irse a estudiar. Ella quería ser profesora de educación física. Es Y se impresionante. tuvo que ir a Santa Fe. Es impresionante, Suri, las adversidades que sufrieron estas mujeres. Claro. Es terrible las adversidades, el desprecio por parte de la sociedad y por parte de la iglesia. Ujú. La iglesia no permitía que las maestras, porque eran de religión protestante, que le enseñen a los católicos. Ah. Y le llegaban a estas maestras, a esta que estuvo, que se llamó Jenny Howe, en Esquina, y después se fue a Córdoba, le escupían por las calles, e incluso se cuenta ella en su libro que publicó en 1931, sus memorias, que ella caminando por las calles de Córdoba, un sacerdote levanta su sotana y le hace con signos de asco y le escupe. No. Es Por ser terrible. mujeres, por Por querer. ser- Por ser enseñar. mujeres y protestantes. Ajá. Exactamente, Qué más va. que nada por la religión. Por la religión, Cierto. sí. Más que Claro. nada era la La religión. religión. Bueno, y Zaira no nos va a adelantar nada. No, yo creo que expongo el trabajo de Hernán Félix Gómez. Voy a, digamos, agregar algunas cosas porque, como bien te dije, es un texto que vos lees y algo nuevo siempre encontrás. Así que puede ser eso, ese trabajo, o si no, prepararé otro. Claro, vemos. No, pero me encantaría que en algún momento la licenciada nos lea ese poema, por ejemplo. Es muy largo. 3 páginas tiene. Ay, bueno, hay que grabarlo. Hay que grabarlo. Para el próximo aniversario de Bellavista lo tenemos que emitir en el canal grabado, así. Con el himno, por ejemplo, que se tiene que pasar a las 12, después ese poema que se me hace Sí, que la es verdad que sin sí. desperdicio. No tiene para nada de desperdicio. Con el himno a Pedro Ferrer. También. Pero no estaba dedicado a Pedro Ferrer, estaba dedicado a la comunidad Acá de no lo Bellavista. nombra, te dijo. No a Pedro Ferrer. No tengo nada en contra de Ferrer, por supuesto, no hay pero que mucho hacer se esa habló de aclaración. Pedro Ferrer también. Sí, bueno, Sí. justamente ambos discursos, tanto de Noelia como del gobernador, Sí. sí Bueno, hicieron el doctor hincapié. Leconte es descendiente directo. Descendencia. Un lujo Descendencia. también. Pudimos conocer mucho de Pedro Sí. Ferrer. En su Sí, discurso. gracias a él, obviamente, Sí. porque también, o sea, en este caso sí fue un discurso histórico-político, el de Ricardo Leconte, es muy rico para analizar también, porque justamente hice esa comparación, pero Qué diferentes.
Qué épocas. bárbaro. Bueno, me siento así de chiquitita al lado de los dos, que son unos genios, Bueno. pero además es lindo que puedan además saber que son profesores y que van a estar guiando a los chicos por este camino, ¿no? De amar y de conocer nuestra historia a partir de, como ustedes dicen, los libros y la investigación. Sí, obviamente mis alumnos de la secundaria, estoy hablando de niños del ciclo básico, justamente se convirtieron en investigadores, por decirlo así, porque obviamente desde lengua damos un contenido que es texto expositivo explicativo. Ellos tenían que hacer un texto expositivo explicativo, pero con historias de Bellavista, pero no desde la primera centuria, sino desde la segunda, es decir, desde 1925 a 2025. Muchos investigaron. Uno investigó sobre, en este caso, Peñal de Cable, el otro sobre los distintos clubes de fútbol, sobre la huella, es decir, se Instituciones locales, digamos. Exactamente. Qué bueno. Sobre los distintos medios de comunicación. En este caso uno fue el Radio Impacto, por ejemplo, o sea que Ajá. se convirtieron, por decirlo así, en investigadores. Qué lindo. Sí, sí, Esa muy manera de buenas aprender producciones, y de exactamente. conocer más la parte ciudad. de la identidad de Sí. la idiosincrasia bellavistense. Juanpi, ¿va a ir por ahí cuando sea profe? ¿Vas a ir por ahí por hacerlos investigar, por hacerlos estudiar? Sí, por el libro. Que Por agarren el libro. Agarren- Lo más importante que agarren el libro. Nada de la inteligencia artificial, ni de Google. Uy, ya tenemos ahí una pista, No. entonces. Sí. Bueno, Google académico pues pueden utilizar. Sirve para corroborar datos, Sí, sirve sí, sí, sí. fecha, pero no para la profundidad de la No, investigación. obvio que no. Muy bien. Si lo dice usted, Para buscar imágenes. para Puede ser. Pero Hay no, buenos trabajos. hay en buenos Google académico. trabajos, sí, pero que agarren el libro. perfecto. Y además tenemos una biblioteca riquísima. Sí, 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 por supuesto. Nuestra sí. biblioteca Sarmiento es riquísima. Ujú. Tiene sí, demasiado material. Por eso. Muchísimo. Sí. Demás. Y además el Círculo de Historia se encarga de que lo local también esté allí. Obvio, Sí. así Ujú. es. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, ustedes por la Zuli. invitación. Saludos a todo el equipo del Círculo de Historias y gracias por dejarnos tan bien